Amén, aleluya. Dios le bendiga una vez más, hermanos. Le damos gracias a Dios porque de Él dependemos, ¿verdad? Por su misericordia, por darnos un día más de vida, de salud, de trabajo, ¿verdad? Amén. Y ahora sí, hermanos, los invito para ganar el tiempo, ¿verdad? Hoy me tocó traer el estudio de la palabra de Dios. Y el título del estudio es La iglesia frente al ecumenismo y sincretismo. Es el título del estudio. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios, hermanos. Los invito para que abran sus Biblias en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 1 al 11. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, este era el apóstol Pablo, hermanos, que estaba escribiendo esta escritura a los Corintios. Ciertamente yo, Pablo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Verso 6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Verso 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Verso 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias una vez más, mi Dios, porque usted es bueno, Señor. Te damos gracias por permitirnos llegar a este lugar, Señor, donde se alaba y se glorifica tu nombre, Padre. Gracias por este hermoso día que nos has dado ya. Y ahora nos hemos reunido, Padre Santo, Señor, yo y mis hermanos, los niños, los que estamos aquí, Padre Santo, reunidos, Señor, con la única intención de aprender de usted, Padre. A través de este estudio, Señor, permite que podamos estar atentos a tu palabra, Señor, y así, Padre Santo, nos declaramos libres y en victoria. En el nombre de Jesús yo reprendo, Señor, cualquier artimaña, cualquier temor, cualquier barrera que quiera poner el enemigo, Señor, y nos declaramos libres en el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén y amén. Entonces, sí, hermanos, que el título de este estudio es La iglesia frente al ecumenismo y sincretismo. Unas palabras que a lo mejor ya las hemos escuchado, ¿verdad? Pero a veces no sabemos el significado exactamente, pues ni yo lo sabía. Tenía una idea, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo, por eso es un estudio, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Entonces, la iglesia frente al ecumenismo y sincretismo. Y vamos a ver rapidito para entender un poquito e irnos entendiendo qué es ecumenismo. Ecumenismo es movimiento que busca la unidad entre distintas iglesias cristianas. Ecumenismo. Movimiento que busca la unidad entre distintas iglesias cristianas con el fin de llegar a la unidad, independientemente de cuál sea su pensamiento, independientemente de cuál sea su fe. Ese es el ecumenismo. Sincretismo
Fusión, significado. Fusión o combinación de diferentes tradiciones, creencias o sistemas de pensamientos para crear algo nuevo o diferente. Sincretismo. Fusión o combinación de diferentes tradiciones, creencias o sistemas de pensamientos para crear algo nuevo o diferente. O sea que van casi uno con el otro, ¿verdad? Van relacionados, ecumenismo y sincretismo. Amén. Entonces, ya entendemos un poquito, ¿verdad?, lo que es ecumenismo y sincretismo, ¿ok? Porque de eso se trata el estudio, hermanos. Vamos a aprender en ese estudio estas dos palabras, que es el ecumenismo y cómo hoy en día la iglesia está en un gran peligro. Vivimos en una época cuando la iglesia se enfrenta a una gran amenaza. Se trata de una invitación peligrosa por parte del enemigo para que la iglesia pierda su identidad. Y no sé si hemos escuchado, hermano, pero en la historia, hermanos, cuenta de un gran emperador, Constantino. ¿Sí han escuchado ustedes, hermanos, Constantino? El emperador romano. Este hombre cuenta la historia entre medio del siglo 3 y 4, que este hombre unió la política con el cristianismo, lo cual allí ya venía el ecumenismo, porque estaba uniendo dos diferentes creencias, dos diferentes pensamientos. Y este hombre cuenta la historia que como se estaba viendo un poco débil su imperio en el imperio romano, lo que él hizo fue dar libertad al culto, dar libertad a la religión. ¿Y qué dice la historia? Que él juntó las dos, juntó la política y el cristianismo. Inclusive la historia dice que él se hizo cristiano. Bueno, pues yo no sé más, ¿verdad? La historia necesito leerla otra vez, pero lo que quiero entender es que ese es un cierto, esa unión le llamamos ecumenismo. ¿Por qué? Porque estaba uniendo, y es el resultado hoy en día de lo que es allá afuera la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano, cuando era Constantino el emperador, él adoraba las estatuas. Él era un idólatra y une al cristianismo con ellos. Amén. Entonces, para ya entrar en el estudio, ¿verdad? Es nomás como un informe de introducción. Enseñanza dice: los creyentes debemos amar a todos, pero sin olvidar que la iglesia está compuesta solamente por aquellos que han nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Amén. Esta es la enseñanza. Dice que los creyentes debemos amar a todos, sí, a todos, pero sin olvidar que la iglesia está compuesta solamente por aquellos que han nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo. O sea que nomás aquí vamos a amar, a unirnos con ellos, ¿verdad? El objetivo número 1 es evaluar el peligro del ecumenismo a la luz de la palabra de Dios. Evaluar el peligro del ecumenismo a la luz de la palabra de Dios. Vamos a checar en estos puntos que vamos a ver cómo el ecumenismo intenta meterse en la iglesia hoy en día, pero lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Y aquí nos enseña el apóstol Pablo. A través del apóstol Pablo vamos a aprender que le enseña a los corintios. Y les dice: los falsos hermanos son como levadura de malicia y de verdad. Lo miramos ahí donde leímos la escritura que leímos, 1 Corintios, capítulo 5, verso 6, dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Vamos a leer hasta el 8. Verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí el apóstol Pablo nos estaba enseñando a los corintios, en este caso hasta la iglesia hoy en día, ¿verdad? Dice, verso 6, dice, si están conmigo, dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El apóstol Pablo aquí estaba recriminando a los corintios, hermanos, porque
el pueblo, si leemos más atrásito al principio del capítulo 5, nos enseña cómo enseña la escritura de que había un hombre que se había metido con la esposa de su padre, lo cual es un pecado diabólico, se puede decir, ¿verdad? El hijo se metió con su madrastra, como quien dice, vamos a decirlo así, ¿verdad? Que no era su madre. Y entonces aquí el pueblo, en el verso 6 dice, no es buena vuestra jactancia. El apóstol Pablo recrimina y dice, no se alegren de lo que ha pasado. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? No sé si ustedes me entienden esto. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Para entender un poquito, hermanos, ustedes saben cuando ustedes hacen un pan, y ustedes le echan poquita levadura, ¿verdad? Al pan, en un recipiente. ¿Para qué? Para que el pan se esponje, crezca y dé el volumen que tiene que tener, ¿verdad? Pero si lo pasamos aquí en el sentido espiritual, no sabemos nosotros que el pecado, un poquito de pecado, va a hacer que crezca todo. Va a lastimar ¿a quién? A toda la iglesia. Amén. Un poquito de pecado, y yo he escuchado a veces decimos, no, pues el Señor sabe mi situación. El Señor sabe cómo soy yo. Pero no, hermanos. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Para el Señor o es blanco o es negro. Venimos nosotros de un mundo de pecado, ¿verdad? Donde nosotros en el pasado pues estábamos llenos de toda esa levadura. Pero ahora en Cristo hemos sido limpiados de esa vieja levadura que era el pecado. Amén. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces ya tuvimos esa parte, ¿verdad? Y en el verso 7 dice, limpiaos pues, dice, de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Limpiaos pues de ese pecado, le dice a los corintios el apóstol Pablo, limpiados de la vieja levadura, de nuestro tiempo pasado, de lo que vivimos antes. Sí, que éramos antes pecadores, ¿verdad? Que hacíamos lo que al mundo le agradaba, lo que a la carne le agradaba. Pero aquí el apóstol Pablo le dice, límpiense de ese pecado, para que sea nueva masa, para que seamos nuevos en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Sin levadura como soy, sin pecado como soy. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén, aleluya. Nosotros, hermanos, en el tiempo antiguo llevaban un corderito, llevaban un animalito para el perdón de los pecados, el sacerdote. Para nosotros no, hermanos, para nosotros fue Cristo Jesús. ¿Ven algo de diferente, no? Mismo Cristo, hermanos, pagó por nosotros en la cruz a precio de sangre, que es lo que en esos días pasados estaban festejando la gente, porque se cumplía desde una de en las fechas. Para nosotros, hermanos, estamos en victoria. Desde que Cristo murió en esa cruz y resucitó el tercer día, desde ese día yo estaba comentando el otro día, pues yo estaba en victoria siempre, porque del día que al tercer día que resucitó en la tumba, usted y yo estamos en victoria. No tenemos por qué estar tristes o aguitados. ¿Por qué? Porque Él no se quedó. Ahora, nosotros fuimos comprados con esa sangre. El sacrificio para nosotros fue el mismo Cristo, hermanos. Amén, aleluya. No fue un animalito. Entonces tenemos que valorar eso, hermanos. Amén, aleluya. Entonces aquí nos sigue hablando, hermanos, este viene siendo la Pascua, el ecumenismo, hermano, que nosotros tenemos que ser libres de ese pecado. El pecado viene siendo una parte del ecumenismo. No podemos nosotros tener unión con el pecado. Amén. Verso 9 dice, el que se llama hermano y es perverso es más peligroso que un mundano. ¿Se entiende, verdad? El que se llama hermano y es perverso, o sea, se trata aquí de una persona, hermanos, que se dice hermano, pero que anda allá afuera haciendo pecado. Es más peligroso que un mundano, que una persona que anda allá afuera. Verso 9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Verso 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso
o sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis, hermanos. Aquí el apóstol Pablo nos sigue enseñando, hermanos, de evitar el ecumenismo, de evitar la unión con las tinieblas. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios, verso 10, de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería salir del mundo. O sea que aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, le está enseñando y dice que no era que no se juntaran con la gente de allá afuera, amén, sino que no hicieran las obras que ellos hacían. Dice, en tal caso sería salir del mundo, tenemos que salir del mundo. Pero no, él estaba enseñando a los corintios que no hicieran, que no practicaran de lo que ellos hacían allá afuera, en las cosas mundanas. Amén. Verso 11 dice, más bien, dice el apóstol Pablo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Y ahí sigue la serie de nombres, de nombraciones, ¿verdad? O sea, ¿qué dice? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Entonces no podemos unirnos, hermanos, con gente que diciendo hermano, porque es más peligroso que un mundano. Dice, ¿por qué? Porque lo que él hace son las prácticas de allá afuera. Se dice hermano, pero está practicando pecado. Que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos debemos de pintar una línea, hermanos, una raya del que es borracho, de que el que es avaro. Bueno, borracho sabemos quién es, ¿no? Un borracho. Un avaro, ¿sabemos quién es? Uno que quiere más y más y más y no se llena. El significado de la palabra de Dios es la palabra, no es nosotros. Tengamos mucho cuidado con eso. Y eso en otra palabra lo llama idolatría también. Ahora, ¿es malo tener mucho dinero? No es malo. Lo malo es cuando dejamos una cosa por otra. Eso entiéndese bien. No es malo tener dinero. ¿Quién no quisiera tener mucho dinero también? Yo no tengo mucho, tengo poquito. Bueno, tengo mucho con él. Tengo mucho con él, perdón. Perdón, Dios. Porque la palabra de Dios dice que los ricos sin Cristo son ¿qué? Los ricos sin Cristo son pobres. Y los pobres con Dios somos ricos, amén, aleluya. Nosotros somos ricos, amén, aleluya. Bueno, seguimos con el estudio porque el tiempo ya se me va. El objetivo número 2 es interiorizar la actitud ideal para preservar la unidad sin perder la pureza. Interiorizar la actitud ideal, tenemos que saber cuál es nuestra actitud ideal para preservar la unidad juntos, ¿verdad? Sin perder la pureza. Tenemos que aprender, hermanos, cómo vivir juntos sin perder la pureza espiritual. Se entiende el objetivo, ¿verdad? Y es lo que vamos a aprender en este punto. El desacuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Y vamos a ir ahí a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 6. Verso del 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
Por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No hay acuerdo entre el Dios vivo y los dioses muertos. ¿Y qué es lo que estamos leyendo aquí, verdad? En el verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí Pablo le estaba enseñando a los corintios, hermanos, que ellos no podían unirse con gente que no conocía de Dios, hermanos. Y otra vez aquí hablando del ecumenismo, hermanos. El ecumenismo que no es bueno. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pues no hay ninguno, ¿verdad? No hay ninguno. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Nosotros somos el templo de Dios, hermanos. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, hermanos, la respuesta es que no hay ninguna unión, hermanos, en el templo de Dios, ¿verdad? Porque somos nosotros. Porque Dios, ¿dónde dice que va a andar? En nosotros hoy en día. Él escribió eso y anda Él está en nosotros. Nosotros somos el templo hoy en día, amén, de Dios, del Espíritu Santo, amén. Y sabemos que el templo en el tiempo antiguo era la casa de Dios. Ahora en el nuevo pacto, la congregación de los redimidos, la iglesia, es la casa que somos nosotros, amén. Dios recibe como hijos a quienes se apartan de los falsos hermanos. Y acuérdense que ese es el objetivo, hermanos, de aprender cómo nosotros vivir una vida pura. Aunque estemos unidos con gente, ¿verdad?, que no está bien, nosotros tenemos que aprender cómo vivir bien. Dios recibe como hijos a quienes se apartan de los falsos hermanos idólatras. Y vamos ahí al verso 17, ahí mismo donde estamos. Por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No es necesario trabajar y obrar entre los profanos, pero sin ser parte de sus prácticas inmorales, ni partícipes de su lenguaje incorporal. La Biblia enseña que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Cuántos lo sabemos que así es, hermanos? Nosotros no podemos tener amistad con el mundo, como que hijos de Dios, amén. Ni una cosita, hermanos, ni poquito. Porque a veces nosotros como cristianos tendemos a, como el pueblo de Israel, que no se le olvidaba las cebollitas que habían dejado allá en Egipto, las cosas que habían dejado allá. Señor, preferíamos lo que se quedó en Egipto que estar aquí en el desierto, sufriendo. Y a veces nosotros como hijos de Dios estamos ya en la iglesia, pero también se nos olvida. Recordamos a veces las cosas que dejamos en el pasado. Y eso no es bueno, hermanos. No podemos unir, otra vez, ecumenismo y sincretismo. No podemos unir el pecado con lo santo, amén. Amén, por nada, hermanos, ni poquito. Un ejemplo con la palabra de Dios. ¿Por qué no podemos unirnos nosotros con el pecado? O no obedecer a Dios. Saúl, ¿qué fue lo que hizo? Dios le dijo, ve, destrúyeme ese pueblo, al rey también a todo. ¿Qué hizo el rey Saúl? No hizo caso. La misericordia de Dios se apartó de él. Amén. Entonces no podemos, hermanos, ni poquito. Mas, sin embargo, usted puede comparar el ejemplo con el rey David. Su misericordia con él fue perpetua, grande. No se apartó de él. Saúl tenía un hijo, Jonatán. Era bueno, pero murió sin herencia, sin nada. Y era bueno.
La misericordia de Dios es con los que son fieles, hermanos. Aprendamos eso, en tiempo, aprender. Con los que son fieles. Allá en tu recámara, allá donde nadie te ve. En tu trabajo, donde no está tu esposa, donde están tus hermanos. Ahora vamos, hermanos, al objetivo número 3. Dice, proyectar la conducta que viene de acuerdo con nuestra identidad como iglesia de Dios. Proyectar la conducta. O sea que tenemos que saber cómo es nuestra conducta que viene de acuerdo con nuestra identidad de representar a Dios como iglesia del Señor. Tenemos que ver cómo está nuestra conducta. Amén, aleluya. Y eso lo vamos a ver. Vamos a ir a Apocalipsis, hermanos. Último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 2. Capítulo 2, verso 18 al 22. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojo como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y tus buenas obras son más que las primeras. Pero tengo pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Verso 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. La iglesia no debe tolerar jamás a los falsos profetas. Dios está contra los que toleran a los falsos profetas. Aquí en el capítulo 2 de Apocalipsis contiene algunas de las cartas que Cristo mandó a escribir para las respectivas iglesias de Asia Menor. Todos lo sabemos, ¿verdad? Que son, creo que son 7 iglesias, ¿verdad? Que fueron mandadas esas cartas, ¿verdad? A ellas. A partir del versículo 19 hallamos un gran balance entre lo que está haciendo bien y lo que se está haciendo mal en la iglesia de Tiatira. Y aquí miramos, hermanos, en el verso 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, tu paciencia y tus obras postreras, que son más que las primeras. Aquí estaba, hermanos, reconociendo, ¿verdad? Este ángel o Dios, ¿verdad? Que estaban haciendo bien en esa área, ¿verdad? Estaban haciendo cosas buenas. Pero tengo una cosa, el verso 20 dice, pero tengo una cosa contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero tengo una cosa contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, hermanos. Y aquí, hermanos, nos lleva a comprender la crítica de Jesús a la iglesia de Tiatira. Su deficiencia estribaba en ser tolerante con los falsos profetas, específicamente con una tal Jezabel que se dominaba así llamada profetisa. No debemos menospreciar las profecías, pero sí tenemos la responsabilidad de juzgarlas para saber si son de Dios. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con estas profetas hoy en día, ¿verdad? De juzgarlas, de saber si en realidad vienen de Dios o no vienen de Dios. Amén. El tiempo que la iglesia de Tiatira se dejó llevar por ese sincretismo, que es la palabra que estábamos viendo, ¿verdad?
Sirvió para que la falsa profetisa pudiera afectar los valores morales de la congregación. Y aquí encontramos, hermanos, ¿verdad? En el verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer los sacrificados a los ídolos. O sea que la iglesia, hermanos, se le había olvidado, por qué razón no lo sé, ¿verdad? Pero estaba dejando que seduzquiera a los siervos de Dios a fornicar, algo peligroso, y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Cuando eso el apóstol Pablo ya lo había escrito, ¿verdad? Que de los sacrificados a los ídolos nosotros no podemos comer. Como antes un tiempo lo comimos en nuestros tiempos, ¿verdad? Pasados, al menos yo lo comí. Y era aquí el apóstol Pablo otra vez enseñándoles a la iglesia de que no se uniera, que no hubiera ese ecumenismo, ese sincretismo que estamos aprendiendo, que es la palabra que estamos aprendiendo hoy en día, esa unión desigual, que no era de Dios. Amén. El juicio de Dios es severo para los que siguen a los falsos profetas, versos 21 y 22. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten, y de las obras de ella. Amén. Aquí encontramos, hermanos, dice, le he dado tiempo. O sea que el Señor le había dado, aquí encontramos el libre albedrío. Le he dado tiempo, dice, para que se arrepienta. Aquí miremos la misericordia de Dios también. Pero no quiere. Miramos el amor de Dios, hermanos, tan grande, y que hoy en día nos da a nosotros también. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse, que era esa mujer Jezabel, ¿verdad? De su fornicación. Verso 22 dice, he aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran también, si no se arrepienten de las obras de ella. Aquí veremos el amor de Dios, hermanos. Vemos el juicio de Dios, ¿verdad? Dice, he aquí yo la arrojo. Primero vemos el juicio de Dios en gran tribulación. Y también dice, a los que con ella adulteran. O sea, nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Y si alguien, volvemos al principio de la primera escritura que leímos en 1 Corintios capítulo 5, donde aquel hijo depravado se había metido con la esposa del padre. Dice, dice, he aquí yo la arrojo en cama y con gran tribulación a los que con ella, o sea que a ellos también, a la gente que está en el pecado. Pero si no se arrepienten de las obras de ella. O sea que había una chance, hermanos, si el pueblo se arrepentía. Si eso que habían hecho este mal se arrepentían, no iban al juicio, hermanos. No iban a ese juicio. Entonces, hoy en día, hermanos, nosotros como iglesia de Dios, pues tenemos la oportunidad, hermanos. Porque este estudio es para nosotros, para aprender. Que no podemos unir, no podemos usar del ecumenismo, el sincretismo, no podemos unirnos con otras iglesias que traen diferentes enseñanzas, diferentes doctrinas, o que traen partes que a lo mejor ellos han pensado que no están de acuerdo a sus pensamientos de ellos, a su conveniencia de ellos. Y nosotros conocemos algunas religiones que han hecho eso, ¿verdad? Y tampoco en nuestras mentes, nosotros como cristianos no podemos más tolerar a aquel que hace pecado, y menos nosotros hacerlo con ellos. Yo he estado, hermanos, les he contado ya, en mis compañeros de trabajo, y me han invitado. Órale, Denio, a mí de una cervecita. Me acuerdo de un americano que me decía, si los he dicho, ¿ni una? Una no es pecado. Ni una, le digo, ni una. Me están mirando, le digo. Me están mirando, no puedo. Aunque quisiera, le digo, me están mirando. Ya me da la mano. Ni una, hermanos. ¿Por qué? Porque lo reconocen usted, hermano, cuando usted es fiel a Dios. Nosotros podemos ir a predicar a las calles y es nuestra labor, ¿verdad?, de ir y enseñar a las calles, hermanos. Pero usted también con su ejemplo, con su manera de vivir a los que están al lado. ¿Qué decían de Pedro, del apóstol Pedro, cuando andaba con Jesús, cuando Jesús iba a ser crucificado? Usted se parece a
a uno de aquellos, le decían los fariseos, su forma de andar. No, yo ni lo conozco. Yo ni lo conozco a ese Señor que están crucificando. Que nuestra actitud no será esa. No, yo no soy hermano, yo no soy aleluya. No, yo amo a Dios. El hermano Daniel así era antes. El hermano Daniel, ya todavía tengo tiempo, hermanos. El hermano Daniel así era. Se enojaba cuando le decían hermano. Bueno, cuando estaba apenas mi mamá conocía cosas de Dios. Yo me enojaba. ¿Qué hubo que están conmigo? Pero ahora que conocí, después ya de un tiempo que conocí las cosas de Dios con quien yo estaba, que me griten aleluya, que me griten hermano, que me griten lo que me digan. Ahora sé que estoy con el mero, con el cual salvó mi vida y la salvará un día cuando ya muera o me lleve con él. Amén, aleluya. Y con él yo estoy contento. Y no importa lo que me digan. Ahora yo donde quiera que ando trato de testificar. Y si tengo amigos la oportunidad, pues compartir la palabra de Dios, hermano. Entonces, hermanos, esta es la palabra de Dios, hermanos. Que aprendamos, hermanos, a no hacer unión con los incrédulos, con los idólatras, con los avaros. Amén. Y que eso significa el ecumenismo. No unirnos con el otro pensamiento de otras iglesias, el sincretismo, no unirnos o no tratar de traer las ideas que tiene el catolicismo, no sé cómo se llama la palabra, tradiciones, hermanos. Si nosotros vamos a vivir como está escrito aquí, ¿dónde? En la palabra de Dios, amén, aleluya, en la palabra de Dios. Y no unirnos con aquel que se dice ser hermano y no le sirve a Dios como Dios quiere. Tal vez exhortarlo, ¿verdad? Exhortarlo. Y no podemos dejar de vivir con la gente que hoy en día desconoce de Dios, pero no, sí vamos a vivir con ellos, pero no hacer lo que ellos hacen. Amén, aleluya. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno, mi Dios, aleluya, en este hermoso día. Padre, te doy gracias por esta enseñanza, Señor, que tú cada día, a cada estudio, a cada enseñanza, cada fin de semana que tú nos traes la palabra, Señor, o cada que la leemos, la escudriñamos, Señor, tú nos enseñas algo nuevo que debemos de evitar, Señor, la unión desigual. No podemos unirnos con yugo desigual. No podemos unirnos con lo que no adora a Dios, con lo que no glorifica tu nombre, Padre Santo, Señor. Que nosotros no podemos unirnos con gente que no ha sido nacida de nuevo, que no ha sido transformada, cambiada por tu Espíritu Santo, Padre Santo, Señor, aleluya, sí, mi Dios. Te doy gracias, Padre Santo, por este estudio. Te doy gracias por mis hermanos, mis hermanas que están aquí, los niños, por todos los que estamos aquí, Padre Santo, Señor, por esa disposición que tuvimos por llegar aquí, Padre, para escuchar tu palabra, Padre Santo. Te doy gracias por todo lo que se llevó a cabo, las alabanzas, Señor, las ofrendas, todo, Padre Santo, Señor. Ahora, Padre Santo, vamos a ir a casa, Señor. Yo te pido que tú nos guardes, nos cuides, Señor, para que esta palabra la guardemos, la atesoremos en nuestro corazón, Padre Santo, Señor. Y así también, Señor, Padre Santo, Señor, te pido por el fin de semana que viene, Señor, el domingo, Señor, en los 3 servicios, Señor, Padre Santo, en LJ Blakeview, y aquí, Padre Santo, que sean de bendición, de victoria, Padre Santo, Señor. Ahora vamos a ir a casa, Padre Santo, yo te pido que tú nos lleves con bien, Señor, y así, Padre Santo, que el día de mañana sea glorificado tu nombre, Padre Santo, que tú nos guardes, nos cuides, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Quedamos despedidos.